Dios les bendiga a todos. Esto es Fundamentos. Ya empezamos, Reni. Hemos empezado hoy. Hola Jimena, Dios te bendiga. Un saludo a todos aquellos que nos están sintonizando. Estamos contentos de poder ingresar nuevamente a sus hogares. Ayer hemos estado en una actividad, una conferencia impresionante en Villa María del Triunfo, al sur de Lima. Ahora estamos en San Martín de Porras. A todos los amigos de las redes sociales, ¿qué les decimos, Jimena? Que compartan la transmisión. Compartan la transmisión porque hoy tenemos una conferencia realmente maravillosa. Sorprendente. Sorprendente, porque ¿cuál es el tema? Cristo más que un rabino. César Vidal continúa con este ciclo de exposiciones. No va a estar solamente hoy aquí, se va todavía hasta el domingo. Hasta el domingo, ya vamos a confirmar. Vamos a confirmar dónde van a ser los otros lugares para que estén atentos también. Pero ahora vamos a continuar también invitándolos a que puedan compartir, como dijo Reni, por redes sociales. Aquí abajo. Compartan ya, porque ya estamos por Facebook seguro, así que compartan esta transmisión y también comenten sus preguntas. Ya saben que va a haber un bloque de preguntas, respuestas. Nos dicen que ya está César Vidal, así que ya saben, como dijo Jimena, hay que compartir por las redes sociales y nos vamos rápidamente ahora a la conferencia Cristo más que un rabino. Con el doctor César Vidal. Difícil. Generalmente el editor te dice es un libro muy largo, la gente no lo va a leer, va a encarecer mucho el precio, de manera que tenemos que recortar el libro. Y al final conseguimos llegar a un acuerdo, el editor y quien ahora se dirige a ustedes, de manera que el libro Más que un rabino tiene unas 400 páginas y las otras casi 200 páginas están en una guía de estudio. De manera que si alguien, aparte del contenido de Más que un rabino, quiere conocer cómo era el funcionamiento del templo, quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos, etcétera, 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 tendrá que hacerse también con la guía de estudio de Más que un rabino. ¿Qué pretendo contar en Más que un rabino? Porque me parece que es un libro interesante y además es un libro que en cierta medida es la culminación de más de 30 años estudiando y profundizando en la persona de Jesús y en sus enseñanzas. Más que un rabino es un acercamiento a Jesús desde una perspectiva histórica que permite sacar conclusiones espirituales y que pretende dar respuesta a muchas de las versiones que han circulado y circulan acerca de Jesús, que se presentan como versiones autorizadas, que se presentan como versiones reales, pero que en realidad carecen de una base en las fuentes históricas que tenemos. Los relatos totalmente falsos acerca de Jesús empezaron muy posiblemente en el siglo I, quizá en el siglo II. En el Talmud, el libro sagrado de los judíos, aparece una visión totalmente negativa de Jesús. Se reconoce que hacía milagros, pero se insiste en el hecho de que hacía milagros porque había aprendido la hechicería en un viaje que estuvo en Egipto. Se reconocía que la forma en que su vida familiar, en que había venido al mundo, era una forma especial, peculiar, rara incluso, pero porque su madre no era nada más que una prostituta que se había acostado con un legionario romano. Y se reconocía, por supuesto, que mucha gente lo había seguido, pero el Talmud se jactaba de que en un momento determinado, dado que había extraviado a Israel, lo habían condenado durante la Pascua a morir colgando de un madero. Y por cierto, las autoridades judías se atribuían todo el mérito y toda la responsabilidad por haber dado muerte a Jesús. Ni siquiera se molestaban en hablar de Pilato, porque Pilato seguramente para ellas no era nada más que un instrumento a la hora de acabar con Jesús, tal y como aparece en los evangelios. Esta visión se fue perpetuando a lo largo de la Edad Media, sobre todo en grupos judíos, sobre todo a través de obras como las Toledot Yeshú, y al mismo tiempo fue dando inicio a otro tipo de biografías de Jesús ya a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Por ejemplo, a inicios del siglo XX, un judío, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, llamado Joseph Klausner, decidió que lo que habían dicho sus correligionarios a lo largo de los siglos sobre Jesús era simplemente inaceptable. Jesús era un maestro
Jesús era un magnífico e incomparable maestro de parábolas, pero no era ni mucho menos el Hijo de Dios o el Mesías o aquel al que había que esperar. Era un maestro y un buen maestro de parábolas, e incluso él podía aceptar que como maestro había enseñado a los paganos algo de la fe de Israel. También a inicios del siglo XX, un personaje extraordinario que sería Premio Nobel de la Paz y que en un momento determinado dejó todo para abrir un hospital en África y se llamaba Albert Schweitzer, escribió su tesis doctoral en teología para demostrar que Jesús no era un loco. Había autores en la época que estaban escribiendo que Jesús era un personaje trastornado mentalmente, y Albert Schweitzer escribió su tesis en medicina para decir: cuando uno estudia las fuentes históricas es imposible llegar a la conclusión de que Jesús era un enfermo mental, era un desequilibrado o era un loco. Pero lo cierto es que con el paso del tiempo uno casi puede decir lo que quiera de Jesús siempre que Jesús no sea más que un rabino. Puede afirmar que Jesús era un revolucionario como el Che Guevara, lo cual demuestra que no tiene ni idea de la historia del Che Guevara ni de la vida de Jesús. Puede afirmar incluso que es un extraterrestre venido de Dios sabe qué lejana galaxia, o puede afirmar que simplemente era un maestro. El techo más allá del que no puede pasar Jesús, si efectivamente el mundo va a tragar con la figura de Jesús, es de ser un simple rabino, el de ser un simple maestro de moral. En Más que un rabino, intento demostrar que precisamente es todo lo contrario. Cuando uno analiza las fuentes históricas en la Biblia y fuera de la Biblia, cuando uno examina la evidencia que tenemos, en realidad lo que encontramos es que Jesús es mucho más que un rabino. Permítanme que en los próximos minutos me detengan algunas de las afirmaciones que se hacen habitualmente acerca de Jesús, que se repiten hasta la saciedad y que sin embargo no se corresponden con la realidad. Por ejemplo, no hay fuentes extrabíblicas, no hay fuentes históricas fuera de la Biblia que nos hablen acerca de Jesús. Falso. Tenemos referencias de Jesús en historiadores romanos. Por ejemplo, Tácito puede mencionar cómo los seguidores de Jesús eran un grupo lo suficientemente grande en la época del emperador Nerón como para que Nerón decidiera culpar a los cristianos del incendio de Roma y los convirtiera en el chivo expiatorio de lo que él había hecho. Y por supuesto los romanos sabían que Jesús había sido ejecutado en Judea por un gobernador romano que se llamaba Poncio Pilato. Falso. Plinio, escribiendo al emperador Trajano, ya a inicios del siglo II, le comentaba el resultado de sus investigaciones acerca de Jesús y de sus seguidores. Era gente que se reunía el domingo, que se ayudaban entre sí, que cantaban himnos y que adoraban a ese Cristo como si fuera Dios. Falso. El historiador Suetonio relata cómo en los años 40, durante el imperio del emperador Claudio, se produjo una controversia entre los judíos de Roma, aquellos que creían que Jesús era el Mesías, el Cristo, y aquellos que no creían en él, y el emperador Claudio decidió que la paz iba a volver a las calles, echando a todos los judíos de Roma. Un episodio al que también se refiere Lucas en el libro de los Hechos, cuando indica cómo Aquila y Priscila conocieron a Pablo precisamente tras su expulsión de Roma por Claudio. No solamente hay fuentes paganas que hablan acerca de Jesús, hay fuentes judías que se refieren a él. El historiador judío Flavio Josefo, posiblemente el historiador judío más importante del periodo del Segundo Templo, menciona 2 veces a Jesús. Una, al hablar de la muerte de Santiago, el hermano de Jesús, llamado el Cristo, y relata cómo en el año 62 Santiago o Jacobo fue ejecutado por las autoridades del templo, y ese Santiago o Jacobo era el hermano de Jesús llamado el Cristo. Y otro texto más extenso en que se refiere a Jesús como un personaje que realizaba prodigios,
que hubo mucha gente que lo siguió, que era odiado por las autoridades del templo, que se empeñaron en darle muerte, y que además sus discípulos afirmaban que se había presentado a ellos después de muerto, y curiosamente, aunque habían pasado ya al menos 60 años desde la crucifixión de Jesús, la tribu de los cristianos, como la llama despectivamente Flavio Josefo, era una tribu que todavía seguía existiendo. Falso que no hay otras fuentes fuera de la Biblia que hablen acerca de Jesús. No solamente eso, además hay fuentes judías, rabínicas, enemigas de Jesús y de sus seguidores que hablan acerca de Jesús y que confirman los datos de los evangelios. Reconocen que efectivamente Jesús realizaba milagros, aunque como los fariseos de los evangelios atribuyen esos milagros al hecho de que Jesús era un brujo o un mago o un hechicero. Reconocen que efectivamente mucha gente seguía a Jesús. Reconocen, como también lo mencionan los evangelios, que se proclamó Mesías. Reconocen que además fueron las autoridades del templo las que pusieron en funcionamiento el proceso que permitió ejecutar a Jesús colgándolo de un madero en la Pascua. Y reconocen otras cuestiones en las que luego me detendré. Aquellos que afirman que no hay referencias a Jesús fuera de la Biblia, que Jesús es una invención de Dios sabe quién en el siglo I, hay que decirles que es rotundamente falso. Tenemos noticias de Jesús en historiadores romanos, tenemos noticias de Jesús en Flavio Josefo, tenemos noticias de Jesús en la literatura rabínica de siglos. Segunda objeción que se suele presentar: las fuentes que aparecen en la Biblia no son fuentes fiables. No podemos negar que hay 4 vidas de Jesús en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero no son fuentes fiables, son fuentes muy tardías, muy separadas de los hechos, no podemos creer en ellas. Falso. El Evangelio de Mateo, conservamos del Evangelio de Mateo un primer manuscrito datado entre los años 40 y 50. Es solo una porción de Mateo, pero sabemos que se escribió en los años 40 a 50 después de Cristo. Es el conocido como Papiro Tide. Esto significa que el Evangelio de Mateo se redactó en algún momento muy cercano entre el año 30 en que Jesús fue crucificado y 2 décadas después, y ya estaba circulando por el imperio. Muy posiblemente el Evangelio de Mateo pudo haberse escrito en los años 30 o incluso en los años 40 del siglo I. Es un texto enormemente antiguo y por lo tanto es muy fiable y muy cercano. Segundo, el Evangelio de Lucas es un texto anterior al año 62 después de Cristo, posiblemente de los años 50. ¿Por qué? Como ustedes saben, el Evangelio de Lucas forma un díptico con el libro de los Hechos. Cuando empieza el Evangelio de Lucas, Lucas escribe, posiblemente a un funcionario romano interesado en conocer la predicación de los cristianos, al que llama excelentísimo Teófilo. Cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, es posible que Teófilo se hubiera convertido, porque ya le llama solo por su nombre de pila y le llama Teófilo, y le dice: igual que has conocido lo que hizo Jesús en mi primer libro, en este segundo libro te voy a contar lo que hicieron en los primeros años después de su muerte y resurrección aquellos que le conocieron. El libro de los Hechos tuvo que escribirse por fuerza antes del año 62. ¿Por qué? Porque Lucas, que menciona en varias ocasiones a Santiago o Jacobo, no menciona la ejecución de Santiago o Jacobo, de la que habló Flavio Josefo y que se produjo en el año 62. Si Lucas hubiera escrito varios años después, por ejemplo después del 70, Lucas nos hubiera hablado de la destrucción de Jerusalén como cumplimiento de la profecía de Jesús, nos hubiera hablado del martirio de Pablo y del de Pedro,
que son los dos grandes protagonistas de su libro, nos hubiera hablado de la muerte de Santiago en el año 62, porque le dedica bastante espacio a Santiago en la parte final del libro de los Hechos. Pero Lucas no cuenta nada de eso porque no sucedió. Y por lo tanto el Evangelio de Lucas tiene que ser al menos anterior al año 62. Si el libro de los Hechos es anterior al 62, el libro de Lucas al menos tiene que ser algo anterior al de Hechos, porque se escribió antes que Hechos. Estamos hablando de un libro que posiblemente se escribió en torno a 25 años, quizá un cuarto de siglo, después de la crucifixión. Pero además no solo es eso. Lucas es un extraordinario historiador clásico, y esto se percibe cuando uno lee el libro. Durante el siglo XIX hubo distintos historiadores críticos que acusaron a Lucas de ser un mal historiador, de no conocer los cargos dentro del Imperio Romano, de equivocar las denominaciones de los funcionarios romanos. Fueron las excavaciones de un arqueólogo inglés llamado William Ramsay, que estuvo excavando en las zonas donde discurre el libro de los Hechos, las que dejaron de manifiesto que Lucas era mucho más exacto que los historiadores romanos a la hora de hablar de los cargos que ocupaban los personajes que aparecen en Lucas y en Hechos. Los historiadores romanos podían mencionar a determinados personajes como Galión, como Quirino, etcétera, y no ser muy cuidadosos en la designación. El que era meticulosamente, escrupulosamente, matemáticamente exacto era precisamente Lucas. Y a medida que Ramsay iba desenterrando estelas, fragmentos, pedazos de circos o de otros monumentos romanos, lo que encontraba era la aseveración de que Lucas era más exacto que los historiadores clásicos de su época. De modo que el Evangelio de Lucas es un evangelio muy antiguo, muy exacto y además tengo que decir basado en testigos oculares que no utilizaron otros evangelistas. Los que hayan leído el libro de los Hechos saben que Pablo bajó a Jerusalén, fue detenido y estuvo encarcelado en Cesarea aproximadamente 2 años. Y saben que con Pablo iba Lucas. Durante 2 años, Lucas tuvo la posibilidad de hablar con gente que había conocido y escuchado a Jesús. Muy posiblemente habló con la madre de Jesús, porque si ustedes comparan el relato de la Natividad en Mateo y en Lucas, en Mateo el importante es el varón, es José. Sabemos que estaba casado con una mujer que se llamaba María y que pensó en repudiarla, pero María no aparece en el resto del relato. El personaje importante es José. Sabemos lo que sucedió con María, cómo María guardaba en su corazón los hechos de la infancia de Jesús, porque María pudo hablar con Lucas y contárselo, y Lucas nos ha conservado esa parte de la vida de Jesús. Lucas, por ejemplo, pudo hablar con testigos del viaje de Jesús por Perea. Y el viaje de Perea, al que apenas hacen referencia los otros 3 evangelistas, sin embargo es desarrollado extraordinariamente por el Evangelio de Lucas. Incluso Lucas recoge muchas parábolas del viaje de Perea que no aparecen en los otros evangelios. Conocemos la parábola mal llamada del hijo pródigo, que yo prefiero llamar de los 2 hermanos o del buen padre, gracias precisamente a Lucas. Conocemos la parábola del fariseo y el publicano gracias a Lucas. Conocemos la parábola del hombre rico y Lázaro gracias a Lucas. Lucas fue un extraordinario historiador que de manera muy puntual describía la realidad en la que vivió Jesús y que recogió mucho material de testigos oculares que no aparece en los otros textos. El Evangelio de Marcos es otro evangelio muy antiguo, muy posiblemente de inicios de los años 60. El Evangelio de Marcos es un evangelio más corto, aunque si ustedes comparan los episodios que relata Marcos y cómo lo relata Mateo, Marcos elabora mucho más ese episodio, y Marcos recoge fundamentalmente los recuerdos del apóstol Pedro.
Sabemos por fuentes históricas que Pedro no conocía el latín y Marcos fue durante años su intérprete, era el que traducía a Pedro cuando predicaba. Y si ustedes se detienen en Marcos, verán que el relato de Marcos no es una invención de mucho tiempo después, son los recuerdos de un testigo ocular. Marcos es el que nos dice en qué lugar exacto se había quedado dormido Jesús cuando estalló la tempestad en el mar de Galilea. Marcos es el que recuerda que cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, la hierba sobre la que se sentó la gente estaba verde. Y Marcos es el único que nos recuerda que hubo un muchacho que en su apresuramiento escuchó que habían detenido a Jesús, estaba durmiendo desnudo, se envolvió en una sábana y salió detrás de Jesús, pero cuando le arrancaron la sábana y quedó desnudo, huyó. Seguramente el propio Marcos. De nuevo, es un texto enormemente antiguo que transmite los recuerdos fundamentalmente de Pedro, uno de los apóstoles, de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús. ¿Y qué pasa con Juan? Juan, diría alguno, eso es distinto de los sinópticos, eso es una invención del siglo II, eso no tiene pies ni cabeza, Jesús habla con discursos, ese Jesús no es el Jesús de los sinópticos. Voy a dar un disgusto a algunas personas si lo piensan así, y voy a dar un disgusto al que tiene el sonido porque me está rompiendo los tímpanos otra vez y le voy a tener que suplicar de rodillas que vuelva a poner el sonido bien. Gracias. Juan es un texto muy antiguo. Durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX, los historiadores críticos insistieron en que Juan era un texto de finales del siglo II, quizá incluso del siglo III. Y esto se podía decir impunemente hasta que se descubrió el papiro John Rylands de Juan, papiro de la última década del siglo I, papiro que nos muestra que no había terminado el siglo I cuando el Evangelio de Juan ya se difundía por el imperio. Tengo que decir que además estoy personalmente convencido de que el Evangelio de Juan se escribió en torno a los años 40-50. Dedico a esto bastantes páginas en el libro Más que un rabino, pero déjenme dar por lo menos alguno de la docena de argumentos que doy en ese sentido. Primero, Juan hace referencias a Jerusalén imposibles después del año 70 en que Jerusalén fue destruido. De hecho, hemos podido realizar excavaciones para saber cómo era la Jerusalén anterior a la destrucción del templo, guiándonos por Juan. Juan habla, por ejemplo, de un estanque donde iban los enfermos a sanarse, donde Jesús sanó un paralítico, y ese estanque solo lo descubrimos hace unas décadas. Y había gente que decía, esta es una fábula piadosa, por no decir una mentira fanática de Juan. No, el estanque ha aparecido, la piscina probática existe, como menciona Juan. Juan hace una referencia a la gente del templo, a las autoridades del templo, que no tendría ningún sentido después del año 70, cuando ya no existían. Pero en los años 40-50, en que, como dice Pablo en Gálatas, Juan era una de las columnas de la iglesia de Jerusalén, junto con Pedro y junto con Santiago, el hermano de Jesús, esas referencias a las autoridades del templo eran obligadas y necesarias. El Evangelio de Juan es un evangelio muy antiguo. Y Juan es tremendamente exacto en la descripción de una serie de cuestiones que tienen que ver con el paisaje, con la cristología, con hechos como, por ejemplo, la manera en que se distribuían las fuerzas militares que van a prender a Jesús. Algunos dicen, no, Juan tiene que ser un evangelio tardío, porque en el prólogo de Juan se nos dice que el verbo, o la palabra, o el logos, se hizo carne y era Jesús. Y si dice que el verbo, el logos, la palabra, que existía con Dios y era Dios, era Jesús, eso tiene que ser muy tardío. Eso ya es de cuando los cristianos empezaron a creer que Cristo era Dios, pero no lo creían antes.
Quienes realizan esa información dan muestra de una bochornosa ignorancia histórica. La idea de que existía el verbo, el logos, la palabra, en arameo la menra, aparece siglos antes del nacimiento de Jesús. Es más, la menra, la palabra, el verbo, era el término que en los targumín arameos, en las traducciones de los libros del Antiguo Testamento al arameo, se utilizaba para hablar de Jehová. No escribían Jehová, no escribían el tetragramatón, escribían la menra. Y la menra era la que paseaba por el jardín del Edén y se encontró con Adán. Y la menra era la que había insuflado el aliento de vida en ese pedazo de polvo de la tierra y fue creado el primer hombre. Y cuando Juan escribe diciendo que la menra de pronto se hizo hombre, está diciendo algo que para los lectores judíos de esa primera mitad del siglo I era absolutamente un mazazo. Durante siglos habéis estado hablando de la menra, del logos, del verbo, de la palabra que se manifiesta a lo largo del Antiguo Testamento. Lo que yo os anuncio es que esa menra se ha hecho hombre y nosotros lo tocamos y lo vimos y lo palpamos, porque era Jesús de Nazaret. En ese sentido, los evangelios son fuentes extraordinariamente antiguas, extraordinariamente fiables, voy a decir que extraordinariamente bien conservadas. Tenemos en torno a 4.000 manuscritos totales o parciales de los 4 evangelios. El primer manuscrito, por cierto, desde el siglo I al siglo IV. El primer manuscrito que tenemos de la República de Platón, y nadie niega que la República de Platón es como nos ha llegado, es 1,5 milenios posterior a cuando Platón escribió la República. Pero nadie niega que efectivamente la República de Platón es el texto que podemos comprar en cualquier traducción en una librería de Lima. El primer manuscrito de la Guerra de las Galias de Julio César, libro que yo tuve que traducir durante mucho tiempo cuando era un estudiante de bachillerato, la primera copia que tenemos de cierta calidad es más de 900 años posterior al momento en el que César escribió la Guerra de las Galias. No conozco un solo historiador de la antigüedad que ponga en tela de juicio, que discuta o que critique ese manuscrito de la Guerra de las Galias. En el caso de Jesús tenemos 4.000 manuscritos que van del mismo siglo en que vivió Jesús a 3 siglos después. La diferencia es aplastante. Y si alguien dice que esos manuscritos no son fidedignos, hay que responderle que o es muy ignorante o es muy maligno porque esa afirmación es falsa. Tercero, y este es otro elemento importante, Jesús fue solo un maestro. Está bien, aceptemos que hay textos que no son bíblicos, que son fiables y que hablan de Jesús. Aceptemos que los textos del Nuevo Testamento son importantes, antiguos y cercanos a la vida y a la enseñanza de Jesús. Pero Jesús no fue más que un maestro. Falso. La propia afirmación de Jesús es que él era mucho más que un rabino y mucho más que un maestro. Como recoge el Evangelio de Mateo, después del Sermón del Monte, los escribas que lo escuchaban se quedaban pasmados, se quedaban sorprendidos, se quedaban atónitos, porque Jesús no citaba los precedentes de otros rabinos, sino que hablaba con su autoridad propia. Cualquiera que pueda leer, por ejemplo, el Talmud y vea una discusión sobre un tema teológico, se encuentra que en esa discusión de pronto alguien dice, como dijo el rabino Gilel, y menciona lo que dijo Gilel, y el que está discutiendo con él dice, pero sin embargo, la escuela del rabino Shammai dijo esto otro. Jesús nunca citó a un rabino como base de su enseñanza.
Gilel y Shammai habían vivido en el siglo anterior a él, no los menciona jamás. No solo eso, Jesús tiene el enorme atrevimiento de decir: habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Y esto evidentemente implica que el personaje es más que un rabino. Un personaje que podía decir de sí mismo: aquí hay algo más que Salomón, aquí hay algo más que el templo, aquí hay algo más que cualquiera de los puntos de importancia de la historia de Israel, más que un rabino. Es más, Jesús se presentó a sí mismo como alguien que era extraordinariamente importante y que se caracterizaba por ciertos títulos. Si me acompañan a Marcos, capítulo 10, y esto nos va a permitir entrar en el cuarto punto falso de lo que se suele afirmar sobre Jesús. En Marcos, capítulo 10 y versículo 45, después de que Jesús ha enseñado que Él no espera que sus seguidores sean gente que se enseñorea de los demás, que se sirve de los demás, sino que espera que sirvan a los demás. Él da una razón para ello. Y dice en Marcos 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús afirma dos cosas. Primero, que es el Hijo del Hombre, y que luego es el siervo que dará su vida en rescate por muchos. Permítanme que me detenga primero en el Hijo del Hombre. Le dedico un capítulo entero en Más que un rabino, porque ser el Hijo del Hombre es ser mucho, muchísimo más que un rabino. Para muchas personas, el título Hijo de Hombre hace referencia a la humanidad de Jesús. Igual que Hijo de Dios haría referencia a la divinidad, Hijo del Hombre hace referencia a la humanidad. Lamento decir que si alguien piensa eso, está muy equivocado. Y los judíos de la época de Jesús sabían que no era así. Ellos iban al capítulo 7 del libro de Daniel y ahí veían cómo el anciano de días, Dios Padre, daba su autoridad a uno como Hijo del Hombre, al Hijo del Hombre. Y ese Hijo del Hombre era un ser divino. ¿Y por qué lo sabían los judíos? Y aparece en sus textos, como yo cito en mi libro Más que un rabino. Porque ese Hijo del Hombre iba sobre las nubes. Y si ustedes echan mano de una concordancia y miran las nubes en el Antiguo Testamento, sobre las nubes solo va el propio Jehová. El texto de Daniel estaba hablando de que aquel Hijo del Hombre no era un simple hombre. Era un ser divino al que el Padre le entregaba toda la autoridad para que viniera en juicio como Dios, como solo Dios puede venir sobre las nubes. Y Jesús lo que estaba diciendo era enormemente importante. Yo no soy simplemente un rabino aunque enseñe. Yo no repito lo que enseñaron otros rabinos. Yo tengo una autoridad para enseñar que está por encima de eso. Pero además yo soy el Hijo del Hombre que viene como Dios por encima de las nubes para juzgar a vivos y muertos. Esto era algo tan claramente comprendido por los judíos de la época de Jesús, y en mi libro Más que un rabino cito textos judíos en ese sentido, que cuando en el proceso de Jesús las autoridades del templo se dan cuenta de que han entrado en un punto muerto y no lo pueden condenar por blasfemia, han intentado condenarlo por blasfemia, aduciendo que Jesús quería destruir el templo, pero los testigos que aparecen para decir que Jesús quería destruir el templo se contradecían y no había manera de condenarlo. Y estaban viendo que seguramente iban a tener que ponerlo en libertad. El afirmar que uno era el Mesías no era una falta que mereciera la muerte. En toda la Torá de Moisés no se habla de que si uno se proclama el Mesías merece la muerte. En un último momento, las autoridades del templo intentan llevar a Jesús a un punto en el que le puedan condenar.
Y cuando le dicen, en el nombre del Dios vivo te decimos, te preguntamos, ¿quién eres? ¿Qué eres? Jesús responde, yo soy el Hijo del Hombre y veréis al Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo. Y aquello lo entendieron también las autoridades del templo, que ese es el momento en el que el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y dice, ha cometido una blasfemia y por lo tanto tenemos que darle muerte. Pero había cometido una blasfemia no porque decía que era un hombre, como algunos piensan que es el Hijo del Hombre, sino porque el Hijo del Hombre era el propio Jehová viniendo sobre las nubes del cielo. Las fuentes históricas son muy claras. Jesús los había colocado en una alternativa, yo soy el Hijo del Hombre de Daniel 7. Y como ser divino vengo en las nubes del cielo, que como todos vosotros sabéis es un vehículo que solo utiliza el propio Dios. O aceptáis esta verdad, o tendréis que matarme pensando que esto es una blasfemia. Y desgraciadamente para las autoridades del templo decidieron matarlo. Jesús no era un simple maestro, no era un simple rabino, jamás pretendió ser un simple rabino, era mucho más que un rabino. Era el que tenía autoridad para enseñar más allá que la tradición de escribas y fariseos. Era el que podía decir cómo se interpretaba la Torá, la ley de Moisés. Era el Hijo del Hombre que vendría sobre las nubes del cielo. Cuarto, algunos afirman, y esto es relevante, que al final la cruz fue un fracaso de Jesús. Jesús bajaba a Jerusalén, pretendía proclamarse el rey Mesías. De pronto las cosas salieron mal, lo detuvieron los romanos, lo clavaron a una cruz y evidentemente la muerte de Jesús no era algo que se esperara, no es algo que tenga que ver con el Mesías, fue un fracaso y los cristianos intentaron ver cómo manejaban, cómo administraban, cómo navegaban en medio del fracaso de la cruz. Falso. Las escrituras hebreas, más de 8 siglos antes del nacimiento de Jesús, señalan cómo el Mesías tendría que morir y tendría que morir como un sacrificio expiatorio. Si me acompañan al libro de Isaías, capítulo 53, en Isaías 53 aparece un conjunto de profecías relacionadas precisamente con la muerte de Jesús y además un conjunto de profecías que hablan de ese siervo de Jehová, que hablan precisamente de ese siervo del Altísimo que habría de morir. Y dice así en Isaías 53 desde el 1 en adelante: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El capítulo 53 de Isaías, que se conoce como el cuarto canto del siervo, contiene una serie de profecías que se cumplieron de manera matemática en Jesús. Por ejemplo, para muchos judíos, versículo 3, era un personaje despreciado y desechado, del que escondimos el rostro y al que no estimamos. Como dice el versículo 4, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, porque a fin de cuentas no habían sido los representantes de Dios, las autoridades del templo encabezadas por el sumo sacerdote, los que lo habían condenado. Luego Jesús había sido condenado por el propio Dios, como el Talmud contaba siglos después. No solo eso, además es cierto que no abrió su boca, como dice el versículo 7. Y es verdad, como dice el versículo 9, que tendría que haber sido enterrado con criminales, con los mismos criminales con los que fue clavado a la cruz. Pero, sin embargo, en su muerte, su tumba fue la tumba de un hombre rico llamado José de Arimatea, como aparece en el versículo 9. Y como dice el versículo 10, lo cierto es que estaba poniendo su vida en expiación por los pecados, pero después de poner su vida en expiación por los pecados, vería otra vez la vida, resucitaría. El relato de Isaías 53 es impresionante cuando uno lo lee a la luz de la trayectoria histórica de Jesús, cuando uno lo lee a la luz de lo que fueron las últimas horas de Jesús. Y alguno dirá, sí, pero está usted haciendo una interpretación equivocada de Isaías 53. Isaías 53 no habla del Mesías. Isaías 53 habla de los sufrimientos del pueblo judío. El siervo de Isaías no es el Mesías, es el pueblo judío. Falso. Y los propios judíos de la época de Jesús y de los siglos antes de Jesús reconocieron que el personaje, el siervo de Isaías 53, no era el pueblo de Israel, sino que era el Mesías. Si tienen ustedes la curiosidad de ir al capítulo de mi libro Más que un rabino, donde hablo precisamente del siervo de Yahvé, del siervo, pueden ver multitud de textos de la literatura rabínica donde se reconoce que el siervo de Isaías 53 es el Mesías que esperamos, no el pueblo de Israel. Y esto lo pueden encontrar en el Midrash sobre el Salmo 2, en el Targum de Isaías, donde se dice expresamente que es el siervo Mesías y no Israel, y en muchos otros textos. Esto también es lo que encontramos en los documentos del Mar Muerto, donde aparece muy claro que el siervo de Isaías 53 es el Mesías que ha de morir por el pecado. No es una invención, ni mucho menos, de aquellos que efectivamente dicen que es el Mesías. Todavía en el siglo XII, cuando la interpretación de que el siervo de Isaías 53 era el pueblo de Israel se había extendido mucho entre los judíos, había rabinos que decían, no podemos enseñar eso, es falso, siempre hemos enseñado que el siervo es el Mesías. Por ejemplo, el rabino Moshe Cohen Ibs Crispín, todavía del siglo XIII de nuestra era, se quejaba amargamente de que hubiera rabinos judíos que decían que el siervo de Isaías 53 no era el Mesías, sino que era Israel. Y en sus quejas, este rabino
decía que aquello violentaba el sentido real del texto y su verdadero significado, habiéndose inclinado ante la terquedad de sus propios corazones y de su propia opinión. Y el rabino añadía: me complace interpretar este pasaje de acuerdo con la enseñanza de nuestros rabinos sobre el rey Mesías y adherirme al sentido literal. Así me veré libre de las interpretaciones forzadas y descabelladas de las que otros rabinos son culpables. El siervo de Isaías 53 era el Mesías, y cualquiera que lea con un poco de honradez intelectual y de cuidado en la lectura, percibe perfectamente cómo ese texto redactado 8 siglos antes del nacimiento de Jesús se cumplió escrupulosamente en la vida y en la pasión y resurrección de Jesús. La cruz no fue algo inesperado. La interpretación de la muerte expiatoria del Mesías no fue un invento de los primeros cristianos para que no se les cayera el edificio después de la muerte de Jesús. La cruz fue el resultado directo de las profecías contenidas en el Antiguo Testamento, en algunos casos escritas hasta un milenio antes del nacimiento de Jesús, que los judíos de siglos antes de Jesús esperaban que cumpliera el Mesías y que Jesús cumplió. Quinto, y esto es bastante importante, la resurrección fue un invento de los primeros cristianos. A los pobrecitos les mataron a su jefe, a su líder lo clavaron a una cruz y dijeron: ¿qué hacemos? ¿Reconocemos que hemos sido tontos durante estos años o intentamos mantener el invento? Vamos a decir que se levantó de entre los muertos. Lo cierto es que la Biblia señala claramente que el siervo Mesías iba a resucitar. Pero quisiera decir que las referencias a la resurrección son referencias impactantemente históricas. Si me acompañan a la primera carta a los Corintios, estamos hablando de un texto poco más de 20 años posterior a la crucifixión. En 1 Corintios, capítulo 15, Pablo dice algo tremendo. Dice así en 1 Corintios 15, del 1 en adelante: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, y después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. La idea de la resurrección no es un invento bonito para que le perdamos el miedo a la muerte. Pablo dice que la muerte es terrible. Lo último que da Pablo es aspirinas o analgésicos para decir que la muerte no tiene importancia. Habla del aguijón de la muerte citando el Antiguo Testamento. Pero Pablo al mismo tiempo afirma que la terrible muerte ha sido vencida por Jesús al resucitar. Y esto no es el fruto de la especulación filosófica o del pensamiento racional. Pablo dice, hay pruebas históricas. De entrada no voy a citar a las mujeres, porque sé que tal como sois en Corinto, os va a parecer que es un testimonio que no es muy firme, y me voy a centrar en los testimonios que no vais a negar. Al primero al que se apareció fue a Pedro. Vosotros aquí en Corinto conocéis a Pedro. Es más, hay un grupo de tontos en la iglesia de Corinto que dice que es de Pedro.
Al primero al que se apareció, después de lo que vieron las mujeres, fue a Pedro. Después se le apareció a los 12. Y alguno podrá decir, discípulos a fin de cuentas, estaban todos en la farsa. Y Pablo añade, después se apareció a más de 500 personas a la vez. Algunas de esas personas ya han muerto, ya duermen, pero la mayoría de esas más de 500 personas a las que se apareció Jesús resucitado todavía siguen vivas y pueden dar testimonio de que lo vieron resucitado. Bueno, Pablo, pero estás hablando a fin de cuentas de gente que cree, ¿no? Hay gente crédula, hay gente supersticiosa, hay gente que todo lo acepta. Después se le apareció a Jacobo, que no creía en él. Era uno de sus hermanos que, como dice Juan 7:5, no creían en Jesús, cumpliendo la profecía del Salmo que dice que los hijos de la madre del Mesías no creerían en él. Ah, sí, la madre del Mesías iba a tener hijos, diga lo que diga el Vaticano, porque lo afirma la profecía del Salmo. Y lo cierto en ese sentido es que esos hijos no creían en él. Juan lo dice claramente. Y Jacobo, que no creía en él, y que era uno de los hermanos que, como dice Juan 7, le dijeron, oye, ¿por qué no bajas a Jerusalén y haces alguno de esos milagritos a ver si creen en él? Pero Juan dice, lo decían porque es que no creían en él. De pronto Jesús se apareció a Jacobo, uno de los que no creían. Y la vida de Jacobo dio un giro tan espectacular que cuando Pablo está escribiendo esta carta, Jacobo es una de las columnas de la iglesia de Jerusalén. Había pasado de ser una persona absolutamente incrédula de lo que decía su hermano, a ser una persona que era quien dirigía y pastoreaba la iglesia de Jerusalén. Es muy difícil que eso fuera por una mentira. Y después de Jacobo se apareció otra vez a todos los apóstoles y el último a mí, Pablo. Yo no creía en Jesús. Yo odiaba a Jesús. Yo, como fue rabino fariseo, pensaba que habían hecho muy bien matando a Jesús. Y cuando uno de sus insoportables seguidores, que se llamaba Esteban, empezó a decir que éramos duros de corazón y que siempre rechazábamos a los profetas y que también habíamos rechazado al Mesías y empezaron a apedrearlo, yo dije, ¡apedreadlo! Y guardé la ropa de aquellos que lo estaban matando a pedradas. Y me pareció que era poco, porque aquellos que seguían al blasfemo eran una deshonra para el pueblo de Israel. Y fui a ver al sumo sacerdote. Y le dije, dame cartas para que persiga a los seguidores de Jesús también en Damasco, porque estos canallas que siguen a un blasfemo han llegado hasta Damasco. Dame cartas y yo los meteré en prisión a todos. Y cuando ese hombre que odiaba a Jesús y odiaba a sus seguidores y odiaba el Evangelio iba camino de Damasco, de pronto Jesús se le apareció. Y cuando le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo se dio cuenta de que aquella era una de las típicas apariciones de Dios, como las que aparecen en el Antiguo Testamento, con la luz cegadora. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, al que tú persigues. Y la vida de Pablo cambió radicalmente. La resurrección no solo es un hecho histórico. 20 años después de la crucifixión, Pablo podía citar más de 500 testigos, antiguos discípulos e incrédulos, apóstoles y gente que odiaba a Jesús y a sus seguidores, que tenían que reconocer que Jesús se había levantado de entre los muertos porque el Hades no había podido mantenerlo sujeto. Pero esto no solo aparece en el Nuevo Testamento. En el siglo XIX, y le dedico unas páginas en Más que un rabino, de pronto, en el curso de una excavación arqueológica, se encontró en Nazaret una placa de mármol
que se conoce como el Decreto de Nazaret. El Decreto de Nazaret dependía del César, del emperador Claudio, en este caso. Es un decreto de la década de los 40 del siglo I, y en ese decreto aparece una nueva ley romana que es llamativa. No castiga el profanar tumbas, eso ya estaba castigado en el derecho romano. No castiga el robar cadáveres, eso ya estaba castigado en el derecho romano. Castiga robar cadáveres con ánimo de engañar. Claudio estaba tan molesto apenas 10 años después de la resurrección que dijo: esto hay que corregirlo, hay que castigar a los que se llevan los cadáveres para engañar a la gente como hacen estos nazarenos. Eran ya un problema para el propio emperador de Roma apenas una década después de la crucifixión y la resurrección de Jesús. De manera que si alguien piensa que la resurrección fue un invento, hay que decirle falso. Sexta cuestión, y me voy a quedar aquí. No puedo resumirles 600 páginas de libro en una hora, de modo que esta es la última cuestión, pero creo que tenemos un tiempo de preguntas. Jesús jamás enseñó que volvería otra vez. La enseñanza de la segunda venida es una mentira de sus discípulos para justificar el fracaso de la cruz. El Talmud, libro judío, donde Jesús es descrito en términos injuriosos, donde, por ejemplo, se dice que Jesús está en el infierno, en medio de excrementos en ebullición, donde se dicen algunas de las mayores atrocidades acerca de Jesús. Sin embargo, el Talmud reconoce que efectivamente Jesús dijo que volvería otra vez. No fue una invención, sino que aparece así. Por ejemplo, y para aquellos que dicen que Jesús nunca se proclamó Dios, sus adversarios judíos, vaya si tenían claro que había sido así, en el Yalkut Shimeoni, párrafo 725, sobre Vayisha Meshaló, números 23-7, dice que Jesús intentaba hacerse Dios a sí mismo para que el mundo entero fuera por mal camino. No era un simple rabino, no era ni siquiera un simple hechicero. Jesús afirmaba que era Dios. Y además dijo que volvería. En ese mismo texto rabínico se añade que no podía ser Dios porque Dios no miente. Y él dijo que marcharía y volvería finalmente. Lo dijo y no lo hizo. Jesús, claro que anunció su segunda venida. Y de la misma manera que todo lo que anunció se cumplió, volverá otra vez. En ese sentido, las afirmaciones que generalmente aparecen en programas de televisión, en libros, en revistas, en programas de radio, que dicen que no hay otras fuentes que hablan de Jesús, o que las fuentes que hablan de Jesús no son fiables, o que Jesús fue solo un rabino, un maestro, o que la cruz le pilló por sorpresa, o que nunca resucitó, o que jamás anunció que regresaría, son falsas. Y son falsas no porque se opongan a lo que dice la Biblia, por supuesto esa es una razón. Son falsas porque se oponen a lo que aparece en documentación histórica que no está contenida en la Biblia y que incluso viene de los propios enemigos de Jesús. Las afirmaciones del Nuevo Testamento se ven confirmadas por fuentes que son precisamente extrabíblicas. Pero hay algo más que una discusión histórica en todo esto. Hoy tuve un almuerzo con algunos pastores y al final del almuerzo uno me preguntó por Simón Bolívar. Bueno, hablar de Simón Bolívar o hablar de Winston Churchill o hablar de Napoleón o hablar de Cristóbal Colón tiene un cierto interés.
Es más, después de haber estado hablando de temas de teología durante todo el almuerzo, hasta parece que es una cierta variedad que se agradece en cuanto a los temas de conversación. Pero no pasa de ser un tema de conversación para los interesados en la historia. Pensemos lo que pensemos sobre Simón Bolívar, eso no va a cambiar nuestra vida ni va a cambiar nuestro destino eterno. Lo que es bastante obvio es que lo que pensemos sobre Jesús sí que afecta a nuestra vida y afecta a nuestro destino eterno. Y esto es algo que aparece con enorme claridad en las Escrituras y con lo que me gustaría concluir esta exposición antes de entrar en el turno de preguntas. En Marcos, capítulo 8, y versículos del 31 en adelante, aparece un episodio que podría suceder ahora mismo en las calles de Lima. Dice así desde el versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes vamos a empezar en el 27, versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan, el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Eso se podría preguntar ahora mismo. Podrían ustedes colocarse en un extremo de una calle en Lima o de cualquier otra ciudad del Perú o del mundo e ir preguntando a la gente que pasa quién es Jesús. Hace 2 días se estropeó la alarma de mi casa y tuve que llamar al servicio de asistencia técnica y me empezó a ayudar una persona por teléfono para arreglar la alarma. Estuvimos hablando más de 1 hora y no solo de la alarma. Y cuando estábamos a punto de despedirnos, le dije: deme una dirección, le voy a regalar mi último libro. Me dijo: ¿de qué trata? Digo: se titula Más que un rabino, es sobre Jesús. Y me dijo: sí, Jesús fue un revolucionario. Y yo pensé: ni te imaginas lo que Jesús te puede revolucionar a ti. Pero solamente le dije: mándame la dirección. Si empezáramos a preguntar, algunos dirían: fue un revolucionario. Y otros dirían: bueno, una buena persona, pero qué mal acabó, ¿eh? Te metes a Redentor y acabas crucificado. Y alguno hasta es posible que dijera: mire, con seguridad, lo que pasa que esto lo oculta la CIA y el gobierno de Estados Unidos, Jesús era un extraterrestre. Alguno a lo mejor diría: un hijo de la bendita Virgen María. En fin, puede uno escuchar cualquier cosa. Y Jesús les pregunta también: bueno, ¿y quién dicen que soy? Bueno, pues mira, algunos piensan que eres Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza, pero que lo mismo ha vuelto de entre los muertos. Otros creen que eres el Elías, que tiene que llegar antes que el Mesías. Otros creen que puedes ser un profeta. Y entonces Jesús inmediatamente les muestra que esto no es una cuestión de charla de café, de hablar de un tema para entretenernos un rato, como por ejemplo si me preguntan qué pienso de Simón Bolívar. Esto es algo más serio. ¿Vosotros quién decís que soy? Y entonces Pedro le dice: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice que no digan nada a nadie. Y fíjense lo que dice a partir del versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Yo soy el Mesías. Pero cuidado, yo soy el Mesías que han profetizado las Escrituras. Yo soy el Hijo del Hombre
y soy el siervo del Señor, y por lo tanto las autoridades religiosas me van a rechazar y me van a matar, como quedó profetizado, pero después de ver la muerte me levantaré. Y Pedro escuchó aquello y dijo, mira que a mí esto no me termina de gustar, Jesús. Versículo 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Mira, Señor, que yo creo que eres el Mesías, pero creo que se te está yendo un poco la mano en la visión que tú tienes del Mesías, ¿eh? Tampoco hay que ser extremistas, Señor. Versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando entonces a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Que nadie se engañe. Yo no estoy prometiendo a la gente que va a tener la cuenta bancaria bien repleta. Yo no estoy prometiendo a la gente que nunca va a tener ni un mal dolor de cabeza. Yo no estoy prometiendo a la gente que va a tener la casa que se le antoje. No estoy prometiendo a la gente que va a disponer del automóvil que le gustaría. Estoy diciendo que si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo y estar dispuesto a morir en una cruz. La teología católica ha interpretado muy mal este pasaje y resulta que tomar la cruz es tener que aguantar a una suegra insoportable o de pronto un dolor de espalda o un jefe incómodo en el trabajo. Lo que dice Jesús es mucho más profundo que eso. El que me siga tiene que saber que puede que tenga que acabar en una cruz, como yo voy a acabar en una cruz. Y realmente, efectivamente, el que quiera venir en pos de mí tiene que negarse y estar dispuesto a tomar la cruz. Y de nuevo alguien diría, bueno, pero hay formas de ser cristiano que no tienen que ser tan radicales. Jesús, no te pongas así, no seas fanático, no caigamos en el extremismo. La moderación es buena. Las palabras de Jesús en adelante son tremendas, versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Lo que estamos hablando es una cuestión seria. Esto no es una discusión histórica. Esto no es una conversación sobre temas de teología que no nos afectan a la vida. La vida o la ganas o la pierdes. Y lo que el mundo piensa que es ganar la vida, por regla general, es perderla. Y lo que ellos piensan que es perder la vida, porque es seguir a Jesús, es ganar la vida. Y tú tienes que decidir si vas a seguir el criterio del mundo y vas a perder, vas a arruinar, vas a desperdiciar tu vida, o vas a seguir a Jesús y vas a ganar la vida. Y lo que viene a continuación es tremendo. Tú pierdes la vida y no va a haber nada que te compense de ello. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué te servirá lo que hayas vivido en este mundo, lo que hayas podido acumular, lo que hayas perseguido, si al final te pierdes y toda tu eternidad estás separado de Jesús? Y Jesús acaba esta enseñanza de una manera verdaderamente tremenda. Y es, ¿de qué servirá? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Tú puedes decidir en este mundo
que yo voy a ganar mi vida. Y eso implica que tengo que colocar a Jesús al margen, que tengo que orillarlo y ganar esta vida. Si piensas eso, estás en un gravísimo error. Porque cualquiera que se avergüence de Jesús, que lo coloque fuera de su vida, que lo aparte, que no acepte su salvación, se perderá. Y lo podrá ver en el momento en el que Jesús regrese con sus ángeles a recompensar a aquellos que decidieron seguir a Jesús, aunque eso implicara cargar con la cruz hasta la muerte. Y de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Jesús no fue un simple rabino, no fue un simple maestro de moral. No fue un personaje que le salieron mal las cosas tal y como las tenía planeadas y acabó en la cruz. Jesús es el que decide en relación a ti si tú vas a regocijarte cuando Él vuelva sobre las nubes del cielo porque viene trayendo su galardón para ti, o si vas a tener que ver cómo te arroja fuera porque decidiste que valía más esta vida que la vida eterna a su lado. Y en ese sentido, Jesús es mucho más que un rabino. Es el Señor, es el Salvador, es la esperanza para cualquier ser humano, aunque hayan pasado casi 2 milenios de su muerte y de su resurrección. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Aquí. Amados hermanos, vamos... Darles 10 minutos, quizá. Ok, hermano, tenemos unos 10, máximo 15. Ya volvemos con Fundamentos. Este viernes en Fundamentos, aprende más sobre el libro de Daniel en el último programa de Fundamentos, donde desarrollaremos la ronda de preguntas y respuestas con temas y verdades proféticas para nuestros tiempos. Este viernes 7 de febrero a las 14 horas Perú, 12:30 hora meridiano de Greenwich. Betel nos une.